En una de las regiones más pobres de la India, un grupo de jóvenes ingenieros tuvo una idea tan audaz que incluso los estadounidenses se quitarían el sombrero: construir carreteras a partir de residuos de coco. Suena increíble, pero es completamente real. Utilizando cáscaras de coco desechadas, han creado carreteras duraderas y ecológicas que están transformando comunidades enteras. Entonces, ¿qué secreto esconden estos innovadores indios detrás de este proceso tan extraordinario? Vamos a descubrirlo juntos con Chinese Futurist & Co. En los estados del sur de la India, donde el clima tropical dura todo el año, la población soporta lluvias intensas durante 2 temporadas de monzones consecutivas, seguidas inmediatamente por un calor abrasador en verano. Este ciclo climático extremo provoca que las carreteras locales se deterioren rápidamente. La base del suelo se erosiona gravemente por la escorrentía de los monzones, mientras que la superficie de la carretera se agrieta y se rompe debido a la constante expansión y contracción causada por el calor. Frente a este desafío, los ingenieros locales se dieron cuenta de que la fibra de coco, conocida por su alta resistencia a la tracción y su resistencia natural a la descomposición, podía ser un material ideal para estabilizar el suelo y prevenir la erosión. Esta idea dio origen a los geotextiles de fibra de coco, una solución innovadora para construir carreteras sostenibles, de bajo costo y respetuosas con el medio ambiente. Este tejido 100% natural, elaborado completamente con fibras de coco, fija el suelo en su lugar, distribuye las cargas de compresión y protege el terreno contra la erosión durante la temporada de lluvias, al mismo tiempo que permite el paso natural del agua, preservando la estructura del suelo y manteniendo el equilibrio ambiental. Y por supuesto, para producir los geotextiles de fibra de coco, todo comienza con los propios cocos. El sur de la India es el verdadero corazón cocotero del país, con más de 19.000 millones de cocos cosechados cada año. Las diferentes partes del coco se utilizan para múltiples fines. El agua de coco se embotella para beber, la pulpa blanca se procesa como harina o se prensa para obtener aceite de coco, y hasta los subproductos se transforman en ingredientes alimentarios. Exploraremos esos usos más adelante, pero por ahora nos centraremos en la parte clave de nuestra historia: convertir las cáscaras de coco en tela geotextil de fibra de coco. Los cocos suelen cosecharse un año después de formarse, cuando la cáscara ha madurado lo suficiente para la extracción de fibra. Trabajadores especializados trepan palmeras de hasta 10 metros de altura sin cuerdas ni ningún tipo de equipo de seguridad. Con solo un machete en la mano, cortan racimos completos y los dejan caer libremente al suelo, donde cada coco puede pesar más de 3 kilos. Sin embargo, este método no siempre es seguro ni eficiente. En terrenos difíciles o con palmeras demasiado altas, los trabajadores utilizan largas varas, a veces de hasta 10 metros, para cortar los cocos desde el suelo. Aunque esto reduce el riesgo para el cosechador, los cocos caen con fuerza y pueden golpear rocas o raíces expuestas, agrietando la cáscara y afectando seriamente su calidad. Tras la cosecha, los cocos se transportan a un punto de acopio donde comienza el proceso de descascarado. A continuación, los cocos se abren y la cáscara se separa del fruto utilizando una estaca afilada de madera o metal. Un trabajador experimentado puede descascarar entre 500 y 1000 cocos al día, dependiendo del tamaño y el nivel de humedad. La cáscara fibrosa representa aproximadamente entre el 35% y el 45% del peso total del coco, y es esta capa la que contiene las valiosas fibras de coco, conocidas como coir. Las cáscaras se cargan en camiones y se transportan a una planta de procesamiento cercana. Allí se descargan en un patio abierto para su almacenamiento, y en promedio la instalación procesa hasta 2 toneladas de coir por día. Las cáscaras de coco se extienden y se dejan secar bajo el sol natural durante 2 a 4 semanas, según la temporada. Esta etapa reduce la humedad de aproximadamente un 65% a cerca de un 15%, ablandando la cáscara y facilitando la separación de las fibras. Grandes montones de cáscaras secas son recogidos por cargadores pesados, que las trasladan a contenedores de transporte para iniciar la fase de procesamiento. El material recolectado se vierte en una tolva de alimentación que lo dirige hacia el sistema de cintas transportadoras. Una banda transportadora lleva las cáscaras a la unidad de decorticado a un ritmo constante y controlado, asegurando un flujo continuo para una separación eficiente.
Dentro del decorticador, cuchillas giratorias y rodillos desgarradores rompen las cáscaras y liberan las fibras de coco, que salen en haces sueltos y enredados mientras se eliminan la pulpa interna y los fragmentos de cáscara. Las fibras separadas pasan luego a un tamiz rotatorio que filtra el polvo y las partículas finas, dejando solo hebras largas y limpias. Las fibras de coco se llevan al exterior y se extienden al sol para secarse durante 3 a 7 días, dependiendo del clima. Durante esta etapa, la humedad desciende del 15% a menos del 5%, estabilizando las fibras. Este secado final garantiza que el coir sea más ligero, limpio y listo para transportarse a las instalaciones de tejido. Después, las fibras se trasladan a la sección de pretorcido, donde máquinas de hilado funcionan de manera continua para formar haces de fibra consistentes y estables, con una capacidad de hasta 3 toneladas diarias. Aquí, las fibras se aflojan, se clasifican por longitud y luego se tuercen en hebras uniformes con una resistencia confiable, evitando que se rompan o se enreden durante el proceso de tejido. Según los requisitos del producto, las fibras también pueden refinarse en hebras más delgadas y suaves para adaptarse a distintos tipos de telares y densidades de tejido. Una vez preparadas, las fibras se enrollan, se atan y se envían al área de tejido, donde se convierten en tela geotextil de coir utilizada para refuerzo del suelo, control de erosión y drenaje natural. Cuando los rollos de fibra llegan al área de tejido, se colocan en grandes bobinas y se alimentan al telar para comenzar la formación de la tela. Las hebras longitudinales se tensan en filas paralelas, creando el sistema de urdimbre que constituye la columna estructural del geotextil. Luego, las hebras transversales se entrelazan mediante guías y barras, formando el patrón fuerte y entrelazado característico de los geotextiles de coco. El telar se mueve con un ritmo constante, colocando cada capa de fibra con precisión y manteniendo una separación uniforme de la malla para optimizar el drenaje y la retención del suelo. Con cada pasada, la tela toma forma, con una textura natural y gruesa, pero con alta resistencia a la fricción, ideal para refuerzo del suelo y control de erosión. Una vez finalizado el tejido, los rollos se inspeccionan para verificar uniformidad, espesor e integridad de los nudos, asegurando que cumplan con los estándares de construcción. Finalmente, la tela se enrolla en grandes bobinas, listas para ser transportadas a proyectos viales, estabilización de taludes o restauración de terrenos. En promedio, 100 kilogramos de fibra de coco pueden producir entre 250 y 300 metros de geotextil con un ancho de 1 metro, con un costo que varía entre $1.20 y $1.80 por metro, dependiendo del espesor y la densidad del tejido. Los rollos de geotextil se cargan en camiones y se transportan a la zona de construcción. Una vez en el sitio, se descargan de forma manual o con equipos de elevación, según el tamaño y la longitud de los rollos. El uso de rollos continuos facilita una instalación fluida, sin necesidad de múltiples uniones o traslapes. A continuación, se utilizan rodillos compactadores para nivelar y compactar la superficie del suelo, eliminando bultos, material suelto y desniveles. Esto crea una base firme y nivelada que permite colocar el geotextil sin arrugas ni espacios. En el sitio de trabajo, los rollos se posicionan al inicio del camino y se desenrollan cuidadosamente a lo largo del trazado. Los trabajadores fijan la tela con estacas, pasadores o anclajes de acero para evitar desplazamientos durante las siguientes etapas de construcción. Una correcta alineación y una superficie lisa garantizan un drenaje óptimo, retención del suelo y distribución uniforme de cargas. El geotextil de coco estabiliza el suelo subyacente al mantener las partículas en su lugar, especialmente durante lluvias intensas. Su estructura tejida distribuye la presión y reduce hundimientos localizados en suelos débiles o inestables. Esto lo hace especialmente adecuado para pendientes, riberas, terrenos blandos y zonas propensas a la erosión. Una vez asegurada la tela, se extiende una capa de grava encima para formar una superficie portante. Esto ayuda a fijar el geotextil y distribuir el peso de manera uniforme antes de añadir la capa de suelo. Un rodillo compactador pasa inmediatamente después para crear una base estable de unos 10 a 15 centímetros de espesor, lo suficientemente firme para soportar la superficie final de la carretera. Luego se añade una capa de suelo que protege el geotextil de la presión directa. Posteriormente, se extiende otra capa de piedra triturada gruesa para aumentar la capacidad de carga y mejorar el drenaje. Esta capa se compacta nuevamente, creando una base sólida lista para la etapa final de pavimentación.
Una vez estabilizada la base, los pasos restantes son similares a los de una carretera de asfalto convencional. El asfalto se extiende de manera uniforme, se compacta en varias pasadas y se termina cumpliendo los requisitos de suavidad y densidad. El resultado es una carretera más resistente, con menos grietas y una vida útil más larga, incluso bajo condiciones climáticas extremas. Y con esto concluye este fascinante proceso de construcción vial. Pero el video aún no termina. Como mencionamos al inicio, el coco tiene muchos otros usos sorprendentes y en el próximo segmento exploraremos más procesos basados en el coco. Quédate, porque definitivamente valdrá la pena. El agua de coco es una bebida refrescante que personas de todo el mundo han probado al menos una vez. Sin embargo, como el agua de coco fresca es difícil de transportar y almacenar, se procesa y envasa para prolongar su vida útil. En la planta de procesamiento, los cocos ingresan a un sistema automatizado donde un taladro preciso crea una pequeña abertura en la cáscara dura para extraer el líquido. El agua se transfiere a un tanque de enfriamiento de hasta 1000 litros, donde la temperatura se reduce a 4 grados Celsius para conservar sus nutrientes. Luego pasa por un sistema de filtración que elimina impurezas, residuos y aceites. Finalmente, se esteriliza brevemente y se vuelve a enfriar, manteniendo su frescura y valor nutricional. El agua de coco ya esterilizada pasa a una moderna línea de envasado, donde se llena en envases multicapa previamente esterilizados que la protegen de la luz y el aire. Esta línea automatizada puede procesar hasta 6000 envases por hora, garantizando eficiencia y calidad para la distribución a gran escala. Mientras el agua de coco se convierte en una bebida natural refrescante, la pulpa sigue un camino distinto hacia el mundo de la salud y la belleza. Una vez retirada la cáscara dura, la pulpa blanca y cremosa se recoge y se prensa para extraer el valioso aceite de coco, rico en nutrientes. Este aceite nutre el cabello, suaviza la piel y favorece el bienestar general. La pulpa se lava con chorros de agua a alta presión, luego se muele y se prensa en frío para separar el aceite de la fibra, conservando su aroma natural y pureza. El aceite filtrado se envasa automáticamente en frascos o botellas, sellados y etiquetados en un entorno estéril. La pulpa también se utiliza para producir leche de coco. Tras la molienda, se cocina a unos 60 a 70 grados Celsius para eliminar bacterias y mejorar la calidad. Luego se envasa en latas esterilizadas y se somete a un proceso de alta presión que elimina microorganismos sin calor, preservando sabor y nutrientes. Además, la pulpa se transforma en coco confitado. Se corta en tiras finas, se cocina con azúcar y se seca cuidadosamente para conservar su textura y aroma. Luego se envasa en bolsas selladas, listas para el consumo. Así, el increíble viaje del coco llega a su fin. Desde carreteras reforzadas con geotextiles de fibra de coco hasta productos cotidianos, desde materiales de construcción sostenibles hasta alimentos, salud y belleza, el coco demuestra que ninguna parte se desperdicia. Nos vemos en el próximo video, donde Chinese Futurist en sí seguirá explorando los procesos que convierten lo ordinario en extraordinario.